Hola, pastor, ¿cómo le va? Buenas Muy noches a todos. bien, buenas noches. Bueno, me alegro, me alegro. La verdad que la última canción que estaban cantando los chicos tiene mucho que ver con lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir hoy. Eh, no quiero olvidarme de que hoy es una reunión especial para nosotros porque vamos a recordar a Cristo, a su sacrificio. Vamos a obedecer, como Él nos dijo, recordándolo de esta forma, con el pan, con el vino. Y realmente yo quiero hablar de cómo Dios ha cambiado mi vida, cómo Dios está cambiando la vida de las personas, cómo ese milagro, ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, nos ha traído tantos beneficios a nosotros, y especialmente quiero hablarles del beneficio de la gracia. Es un tiempo donde se está escuchando, o yo por lo menos estoy escuchando en muchos lugares esa palabra, la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios. Y a mí el Señor me ha hablado mucho de eso. Y la multiforme gracia de Dios se manifiesta en nosotros después de la venida de Cristo. Así que, ¿qué les parece si oramos para empezar? Y les pido que tengamos un momentito de oración y después unos 20, 25 minutos prestemos atención para ver si me pueden entender lo que el Señor está hablando conmigo. Señor, yo te agradezco por la oportunidad de poder hablar, Señor, de que me uses, porque realmente sé que no soy merecedor de hablar en tu nombre, Señor. Sé que me equivoco todos los días y me arrepiento por eso, Señor. Pero estoy aprendiendo a vivir en tu gracia, Señor, aprendiendo a moverme en ese ambiente, Señor. Gracias. Hoy, Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que tomes control de esta reunión, que tomes control de mi boca, Señor, que seas vos hablando a través mío, Señor. Hoy callamos toda boca, todo sonido que no tenga que ver con lo que el Espíritu Santo quiere hablar, Señor. Traemos quietud, tranquilidad, Señor, en este tiempo para poder escuchar lo que tenés que hablar con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben que el otro día me junté con unos matrimonios amigos, éramos 4 matrimonios amigos. Nos juntamos a comer un asadito. Y las 4 mujeres que estaban ahí conocen de Dios, han ido a la iglesia algunas veces, pero los otros 3 hombres que había aparte de mí no. Y se dio la conversación, una de las mujeres sacó la conversación sobre la iglesia, sobre las cosas de Dios. Empezamos a hablar sobre la serie de Jesús que están viendo muchos. Y a mí me llamó la atención porque los hombres, 2 de los hombres que estaban ahí, manifestaban que ellos estaban conformes con que su mujer asistan a la iglesia. Estaban conformes con que su mujer esté participando de las cosas de Dios, la veían distinta, la veía bien. Entonces en un momento no quedó otra que hacer la pregunta: che, si ustedes ven todo esto, ¿por qué no se arriman? Y la respuesta de los 2 fue la misma: no, yo no puedo ir a la iglesia, no tenés una idea de las cosas que yo he hecho, las cosas que hago, las cosas que pienso. Y a mí me llamó mucho la atención cómo se condenaban ellos mismos, cómo ellos se excluían de las cuestiones de Dios por sus actitudes, por sus pecados, como si ellos necesitaran dejar de pecar para después arrimarse a Dios. O sea, el diablo les estaba mostrando la historia al revés. Y eso me quedó dando vuelta en la cabeza durante esta última semana. Y en la reunión del viernes, la pastora me hizo recordar: Mariano, ¿te acordás cuando llegaste a la iglesia? Y sí, realmente me acordé, pastora, cuando llegué a la iglesia. Y realmente, si no fuera por la gracia
que se ejecutó en mi vida en ese momento, yo no podría haber pasado a 5 cuadras de la iglesia, lo confieso acá. Pero pude entender en aquel momento de mi vida, cuando mi vida era un caos, pude entender la gracia de Dios, pude recibir ese regalo inmerecido. Pero yéndonos un poquito a la Biblia, quiero que leamos en Lucas 15:8 la famosa parábola del hijo pródigo. 15:11. La enorme mayoría de las personas que estamos conectados creo que conocemos la historia. Yo la voy a leer y me quiero parar en un punto, en un momento de la historia. Espero que la tengan. Y dice así. También dijo, el versículo 11, 15:11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y llevándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comámoslo y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí quiero leer. Pero quiero que nos volvamos al versículo 17. Esta historia es muy conocida, el hijo se va, malgasta todo, termina hambriento deseando comer la comida de los cerdos. Los que alguna vez hemos visto un chiquero de cerdo, sabemos lo que los cerdos comen. O sea, el cerdo no va al baño, a otro lugar del chiquero, va al baño donde está comiendo y sigue comiendo. O sea, es algo realmente asqueroso. Y la Biblia dice que esta persona anhelaba comer lo que los cerdos estaban comiendo. Pero yo quiero que nos volvamos al versículo 17, a la primera frase. Dice, y volviendo en sí, dijo. Volviendo en sí. O sea que hasta ese momento que él no había vuelto en sí, estaba siendo manejado por alguien en su cabeza. Había algo que lo llevó a hacer todo lo mal que él hizo. Porque dice, y volviendo en sí. Y ahí, pastora, me acuerdo de usted cuando dijo, ¿te acordás cuando llegaste? Porque yo creo que en esa misma condición llegué yo. En un momento volví en mí. En algún momento mi velo se corrió y pude ver claramente. Y creo que muchos de los que están del otro lado de la pantalla han vivido lo mismo o están viviendo lo mismo. Es tan grande el problema, son tan grandes los errores que estamos teniendo, que no podemos ver. Y realmente necesitamos volver a la base, de decir, che, necesitamos que se produzca el primer milagro en nuestra vida. Cuando aún ni conocemos de Dios, cuando ese velo se corre y podemos ver. Y así voy a volver a mi Padre. Así volví yo, con ese hambre,
con esas ganas de comer lo que me dieran, porque la estaba pasando mal, muy mal la estaba pasando. Y así volví. Y cuando llegué a la iglesia me enamoré de la iglesia. Me enamoré porque la iglesia estaba llena de gracia, porque encontré un pastor que me estaba esperando en la puerta. Y cuando yo llegué a darle explicaciones de toda mi mala vida, me abrazó y me dijo, te estuve esperando. Y porque los hermanos que estaban ahí adentro hicieron fiesta cuando me vieron llegar. Porque hubo gente que me dijo, hace mucho tiempo estamos pidiéndole a Dios por vos, gente que yo no conocía. Y eso cambió mi vida. Cambió mi vida lo que Dios estaba haciendo y cambió mi vida la actitud de la gente. ¿Por qué? Porque fui cubierto en gracia. En el mundo, la gracia no existe. Lejos de Dios, la gracia no existe. Lejos de Dios está la justicia, el que te juzga. Te va así porque has hecho mal. Esto que te está pasando es por esto, por esto, por esto. Y muchas veces tienen razón. El pecado trae consecuencias. Pero en este momento en el que el hijo pródigo volvió en sí y decidió volver a pedir perdón al padre, porque si ustedes prestan atención, lo único que él quería era darle explicaciones al padre y decirle, he pecado contra Dios y contra ti, pero por favor déjame trabajar como uno de tus jornaleros porque tengo hambre. Y el padre, y nosotros pensamos, pienso, si yo pienso en justicia, que a lo mejor hubiera sido justo que el padre le diga, bueno, ahora podés venir y trabajar como uno de los jornaleros. Hubiera sido justo, porque él ya había desperdiciado lo que era de él. Y si pienso en misericordia, digo, y bueno, su padre fue misericordioso, lo abrazó, lo besó, lo cambió, lo hizo vestir. Y ahí podemos hablar de misericordia. Pero cuando ya hablamos de una fiesta, cuando ya decimos lo mejor que tengo, sacrifíquenlo, porque este hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Ahí estamos hablando de gracia. Y de esa gracia es de la que yo quiero hablar hoy. De esa gracia que se ejecuta en la cruz de Cristo. Nosotros hoy vamos a recordar la muerte y resurrección de Cristo. Y en esa muerte y resurrección de Cristo también se ejecuta la gracia. A partir de ese momento podemos empezar a vivir en la gracia. Hasta ese momento, hasta la muerte de Cristo, existía la ley. Y la ley decía que todos los del pueblo de Dios debían presentar un sacrificio una vez al año al sumo sacerdote para el perdón de sus pecados. Cuando Cristo muere en la cruz, dejamos de pagar esa cuota anual. Y Cristo dice, yo me voy a hacer cargo de toda la deuda. Yo me voy a hacer cargo hasta de lo que vas a quedar debiendo después. Esa es la gracia de Dios. Y yo quería, después de contarles este testimonio y de más o menos ubicarlos, quería hablarles un poquito ya sí de la gracia. Busqué en el diccionario el significado de gracia y dice benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Realmente cuando yo llegué a la iglesia y el Señor me recibió y me recibieron los pastores y la gente de la iglesia, yo no merecía estar ahí. Como decían mis amigos el otro día en el asado, yo no puedo estar ahí. Ustedes no tienen ni idea de las cosas que yo hago, digo, pienso. Y yo pensaba y hacía y decía las mismas cosas. E inclusive hoy en día sigo equivocándome y sigo recurriendo a la gracia de Dios todos los días. Pero encontré un pasaje en 1 Pedro 4, 10. Le voy a dar un segundo para que lo busquen. Yo lo busqué en la versión NBI. 1 de Pedro 4, 10. Que habla de algo que es el eje de este mensaje. ¿Lo tiene, pastor? Sí, señor. Bien. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido.
administrando fielmente la gracia de Dios en todas sus formas. En otra versión dice la multiforme gracia de Dios. Y este pasaje lo hemos escuchado muchas veces cuando dice, sean administradores de la gracia de Dios. Y a mí me interesó mucho eso. ¿Qué es ser administradores de la gracia de Dios? Entonces, me fui al diccionario de vuelta y busqué qué significa ser administrador. Y administrador dice es una persona que tiene por oficio administrar los bienes de otro. Bien, y es lo mismo que dice este versículo, porque dice, sean administradores de la multiforme gracia de Dios. Y acá encontré un problema en mi vida, y no sé si en la vida de alguno de ustedes. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, realmente hice mía la gracia de Dios. Recibí la gracia de Dios. Recibí el abrazo, el amor, el perdón. Esa frase que dice, el Señor te perdona y tus pecados son tirados al fondo del mar, y Él nunca más se acuerda de eso. Yo hice mía todas esas palabras. Pero cuando dice, sean administradores, yo entiendo que yo debo recibir gracia y debo dar gracia. Y ahí es donde encontré el problema. Y no digo que este problema lo vi en nadie, sino que lo veo en mí muchas veces. Cuando miro a otro cristiano, cuando miro a otra persona, y digo, este tipo hace tanto tiempo que viene a la iglesia, ya debería haber cambiado. Esta mujer también debería haber cambiado. Esto debería hacerse de tal o cual forma. Empiezo a juzgar como si no dependiera totalmente de la gracia de Dios. Entonces yo recibo gracia, pero no doy gracia. No soy un buen administrador de la gracia. ¿Por qué? Porque juzgo, porque para mí sí gracia. Sí, Señor, perdóname y nunca más te acordes de mis pecados. Pero para los otros justicia. Entonces yo hoy quiero decirte que yo me arrepiento de eso. Y que si alguno de ustedes está viviendo eso, arrepiéntase y sea un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Yo, acá le digo, pastor, si hay algo que admiro de usted, es que usted tiene paciencia inagotable. Y eso habla de gracia. Porque, bueno, usted dice que no, pastor, pero yo veo gente que digo, si yo fuera el pastor, lo corro de la iglesia. Y el pastor dice, no lo lleve el apunte. Háblalo, seguilo. Dios tiene algo en esa persona. Dios ha visto algo. Y realmente eso es un administrador de la gracia. Y no quiero sobarle el lomo, pastor, no es mi intención esa. Pero realmente creo que cualquiera de los que estamos, que lo conocemos, sabemos eso. Y hasta alguna vez hemos criticado eso. ¿Hasta cuándo el pastor le va a dar oportunidad a tal o a cual? Como si alguna vez hubiera sido merecedor de algo. Cuando yo entiendo que por gracia estoy donde estoy, que por gracia Dios me ha dado hijos, que por gracia tengo donde dormir y qué comer, eso me ubica en el lugar que realmente debo estar, bajo Él. Porque sin Él, sin su gracia, mi corazón ni siquiera late, porque no merezco absolutamente nada. Y cuando hablamos de gracia, muchas veces creemos que lo contrario a la gracia es la ley. ¿Y saben qué me decía Dios en este tiempo? No, lo contrario de la gracia es el orgullo. ¿Saben qué es lo que no me permite vivir en la gracia? Mi orgullo. Cuando creo que merezco algo, salgo de la gracia. Cuando creo que yo debería tener o hacer o saber, salgo de la gracia. Paso a ser un mal administrador de la gracia. ¿Por qué? Porque ya ni la recibo. No es que no la doy, tampoco la recibo. Porque mi espíritu y mi corazón se cierran y dicen, yo debería tener. Y Dios me mira y dice, ¿vos sabés dónde deberías estar vos ahora? Entonces, realmente yo anhelo vivir en la gracia. Y esto que estoy diciendo no tiene nada que ver con que, bueno, miren,
Cristo vino, murió, a partir de ahora vivimos en la gracia, viva la pepa, hagan lo que quieran. No, el pecado trae consecuencias y la va a seguir trayendo, por más que estemos viviendo en la gracia. Pero cuando yo puedo entender que todo lo que tengo, hago, vivo y pienso es por gracia, vivo más tranquilo. Vivo más tranquilo porque no depende de mí, porque no me frustro, porque no llegué o porque no pude. Sino pregunto, Señor, ¿por qué? ¿Cuándo va a ser? Esto es mejor para mí. Entonces vivo agradecido. Y ahí me convierto en un buen administrador de la gracia. Cuando mis hijos se equivocan y los veo con ojos de gracia. Y digo, así como algún día me perdonaron a mí, yo te perdono, hija. Y te doy otra oportunidad. Porque hay algo, un gran depósito que Dios ha puesto en tu vida. Cuando lo hago con mi mujer, cuando lo hago con mis amigos, cuando lo hago con mis compañeros de trabajo, cuando lo hago con cualquiera. ¿Y saben dónde me falta mucha gracia? ¿O dónde me faltaba mucha gracia? En la misma iglesia. En la misma iglesia me pasaba mirando errores de mis consiervos, errores de gente que debo admirar, porque están ahí antes que yo, porque Dios los ama tanto como me ama a mí. Pero mi necedad o mi orgullo no me permitía ver eso. Entonces en este tiempo Dios está hablando a mí de gracia y yo quiero compartirlo con ustedes. Porque como les decía antes, esta gracia se activa en la cruz de Cristo. Cuando Cristo muere, el Espíritu Santo desciende y Él puede decirnos día a día, ayudarnos, marcarnos nuestros errores, hablarnos, incomodarnos, mostrarnos, te estás por caer, no te caigas. Realmente yo había notado acá, recibo gracia y doy gracia. Soy un canal que perdona, que no juzga, porque Dios por gracia me perdonó. No me recriminó mi vieja vida, sino que me recordó que me ama más allá de lo que yo haya hecho. Nunca perdí la identidad de hijo, como el hijo pródigo. Por más que se equivocó, nunca dejó de ser hijo del Padre. Ahora fíjense algo que yo encontré. Cuando yo llegué a la iglesia era el hijo pródigo, ¿no? Y llegué con toda la mugre de los chanchos, con todo el hambre. Pero cuando pasé un tiempo en la iglesia, me convertí en el hermano mayor. Y ya decía, ¿cómo puede ser, pastor, que usted haga fiesta porque viene el roñoso este acá? Y yo pido perdón por eso. Yo pido perdón por eso, porque yo me he equivocado. Porque nunca dejé de ser el hijo pródigo. Porque yo hoy en día me doy cuenta que por gracia estoy donde estoy. Y por gracia estoy hablando en nombre de Dios. Realmente, cuando yo llegué ese día, pastora, si alguien me hubiera dicho que yo hoy iba a estar hablando al resto de la congregación, me parecía imposible. Por gracia estoy acá. Así que esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Es lo más sincero que puedo decirles de lo que estoy viviendo en este tiempo. Y es un mensaje que creo que va a cambiar mi vida. Y que si alguien puede tomarlo para sí mismo, también puede cambiar su vida. Vivamos en la gracia. Seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay gracia para todo. La palabra dice, la misericordia se renueva día tras día, día tras día, día tras día. Y cuando alguien se sienta rechazado por sí mismo, cuando sus pensamientos lo alejen de Dios, hay un versículo que dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. La gracia es inagotable y yo le doy gracias a Dios por la gracia, porque ¿qué sería de mí hoy? ¿Qué sería de mi familia? ¿Qué sería de mi economía, de mis amigos? ¿Qué sería de esta boca que hoy habla de Dios, pero antes no hablaba de Dios? La primera vez que fui a la iglesia, pastora, la Paola me dijo, por favor no hables, porque yo de 5 palabras decía 4 malas palabras, porque me expresaba mal, porque era irrespetuoso, porque era el hijo pródigo, porque estaba cubierto de
de todo lo que los chanchos me habían impregnado. Y gracias a ustedes, pastores, gracias a su infinita gracia, pastor, a ser un buen administrador de la gracia. No me ha corrido nunca de la iglesia. Yo le agradezco por eso, pastor, a usted, a su familia y a cada uno de los miembros. Y espero poder tener la misma gracia para los que vengan. Me cuesta, un montón me cuesta y pido perdón porque no muchas veces he mirado desde la gracia, muchas veces he juzgado. Y la otra vez discutí con Paola y Paola me decía, pero vos deberías hacer esto y esto y esto y esto. Y le digo, vos vivís en la justicia y yo vivo en la gracia. Y chao, se acabó la conversación. Le digo, así que perdóname, porque yo te perdono, porque Dios ya me ha perdonado, así que vos también me tenés que perdonar. Así que les agradezco mucho por la oportunidad de poder compartir esto, pastores. Les digo que los quiero mucho a ustedes y a cada uno de los miembros de la iglesia y que espero que esta palabra a alguien les sirva. En el nombre de Jesús le entrego, pastor, la reunión. Amén. 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 Aunque
que hablarlo, profesarlo, hablarlo. Mantente firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Pedimos un milagro, cuando el milagro pase todos los días. En lugares deleitos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún por las noches le enseña mi conciencia. Porque está a mi diestra, porque está delante de mí, yo no seré conmovido. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor, di conmigo, cayeron sobre mí. Cayeron sobre mí. Ahora extiende tus manos, seguro.